Buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Bolivia otra vez en tensión. Nuevamente la polarización se hace notar, se hace vivir en este país. Son 48 horas de paro indefinido que ya está casi que cumpliendo Santa Cruz en medio de un enfrentamiento. En horas de ni bien ha iniciado el paro, unas cuantas horas después, se da un incidente en Puerto Quijarro que termina con la vida de Julio Pablo Taborga, que muere con un palazo en la cabeza. Es un trabajador municipal, Pablo Taborga, un trabajador municipal que fue asesinado en medio de una gresca entre él, que quería salir y evitar la medida de presión, y aquellos que presionaban para que el paro se realice de forma contundente. Los esfuerzos del Ministerio de la Presidencia, a la cabeza de Marianela Prada, parece que han quedado vanos, dado que el diálogo pues está en nada, ¿no? Nuevamente está estancado. Los cívicos no dan marcha atrás, mantienen su postura de que el censo se realice en octubre de 2023. El gobierno les ha dicho que es imposible realizar el censo en esa fecha y propone adelantar el censo a abril del 2024. Se planificaba inicio en junio y el gobierno ahora propone para abril del 2024. Con la salvedad de que con los resultados preliminares de este censo se podría repartir los recursos o hacer la redistribución de recursos en función a los resultados de los resultados preliminares desde octubre del mismo año, es decir, desde octubre del 23. Sin embargo, esta propuesta no ha sido aceptada por el Comité Cívico que ha continuado el paro. No sabemos qué es lo que va a suceder, si se van a reinstalar o no estas mesas de diálogo. El gobierno ha dicho que está abierto a la mesa de diálogo. Hoy día Vicente Cuéllar ha dicho que lo mejor es volver a la mesa de diálogo, pero que ellos han dejado un proyecto de decreto supremo. El gobierno cree que el proyecto de decreto supremo no cuenta con la explicación técnica que se merece para realizar el censo. En fin, están ahí estancados, ¿no? El paro en Santa Cruz, ya hablando del paro en sí mismo, se está desarrollando con esa doble, digamos, doble cara de la moneda que podemos ver. Un lado, mucho consenso, otro lado, mucha violencia, ¿no? Precisamente en cuanto a aquellos que no están de acuerdo con la medida de presión. Existen focos, existen lugares específicos donde se ha dado, ¿no?, esta violencia, algunos puntos, particularmente aquellos puntos que se caracterizaban por zonas de pronto masistas, son generalmente las que se encuentran más conflictuadas o más en apronte en esa tensión. Se responsabiliza a la Unión Juvenil Cruceñista de ser pues este grupo el que pone este tipo de tensión. Incluso hubo voces que señalaron a la Unión Juvenil Cruceñista como responsable de lo que ha sucedido en Puerto Quijarro. Hoy han habido 3 aprehendidos también en cuanto a lo que ha sucedido en Puerto Quijarro. No tenemos mayor información, así que mal podríamos hacer en afirmar o señalar que estos miembros pertenecen a la Unión Juvenil Cruceñista. Ha sucedido otra cosa también en Santa Cruz este fin de semana que creo que es tremendamente importante para dar el contexto, que es el que se ha denominado el Cabildo del Pueblo. Un cabildo que ha sido organizado por organizaciones sociales cruceñas, ¿no es cierto?, que han tenido resoluciones que son completamente antepuestas, digamos, contradictorias a las resoluciones del cabildo que ha convocado el Comité Cívico hace ya 23 días atrás, ¿no? Eso da cuenta de una serie de cosas, y quizás lo primero es que aquellas decisiones que tomaba el Comité Cívico, que siempre eran, digamos, aceptadas por toda la población, hoy día se ven en una situación con
con abiertamente, digamos, instancias donde hay rechazo. No solamente lo que hemos visto ya hace 23 días atrás o 25 días atrás, cuando de pronto se abre Johnny Fernández o existen otras instancias que rechazan la medida de presión, sino que ahora ha habido un movimiento en calle en Santa Cruz, en Santa Cruz Ciudad, que ha puesto sobre la mesa el rechazo, digamos, al otro cabildo. Precisamente parte de la discusión, del diálogo que se ha dado entre el Ministerio de la Presidencia, entre el Gobierno Central y el Comité Cívico Interinstitucional ha rodado en torno a esto, ¿no? Es decir, que ambas determinaciones deberían ser reconocidas y legitimadas por todas las autoridades nacionales y también las autoridades subnacionales, dígase el gobernador de Santa Cruz, dado que, como señalaba la ministra de la Presidencia, Luis Fernando Camacho es gobernador de todos los cruceños, no solamente de una parte. Como suele pasar en nuestro país en estas medidas de presión, esta vez el paro ha permitido que se expresen nuevamente estas situaciones de racismo, como lo vamos a ver más adelante a lo largo del programa, sino también de pronto aquello que está muy marcado y muy puesto en nuestro país, que es el regionalismo, ¿no? Para hablar de este tema es que esta noche hemos invitado a 3 cruceños. Quiero hablarlo con gente de Santa Cruz, con gente que de pronto puede mirar desde dentro lo que está sucediendo ahora mismo en Santa Cruz. Quédese con nosotros en Desacuerdo, porque vamos a tener un programa tremendamente interesante de todo lo que ha sucedido este intenso fin de semana para la política boliviana. El Cabildo del Pueblo se realizó en Santa Cruz el viernes por la noche y entre las resoluciones más importantes figuran: defensa de la economía mediante el pueblo organizado y movilizado, que se garantice el derecho al trabajo y libre circulación, rechazo al paro indefinido. A pocas horas de iniciado el paro indefinido, anunciado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, se registró la muerte de Julio Prada Taborga en la localidad fronteriza de Puerto Quijano. Su esposa denunció que murió producto de la golpiza que recibió de quienes bloqueaban en esa región. Hace una semana, Rómulo Calvo, presidente de los cívicos, ya hablaba de heridos y muertos en este paro. Tras varios intentos de diálogo durante la semana, este se instaló en una mesa de reunión con la presencia de ministros y viceministros y representantes del Comité Interinstitucional, compuesto por cívicos, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Gobernación cruceña. Sin embargo, este encuentro solo duró algunas horas este sábado y fue roto por el abandono del gobernador Luis Fernando Camacho y afines. Y hablo por todas las cruceñas y cruceños que muchas veces no nos sentimos representados por decisiones que se asumen a nombre de toda la cruceñidad. Como lo anunciábamos esta noche en Desacuerdo, vamos a hablar del tema más importante que ha sucedido, en el último tiempo, yo creo en el último mes por lo menos, en la política nacional, pero un intenso fin de semana. Quiero saludar a mis panelistas, voy a ir por los que tengo por Zoom, por vía Zoom. Empezamos con Adriana Salvatierra. Adriana, bienvenida a Desacuerdo. Gracias por estar con nosotros. Adriana es politóloga, expresidenta del Senado. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Susana, Pablo, Paul, un placer estar con ustedes y con la audiencia del Desacuerdo. Con nosotros esta noche también está Pablo Dehesa. Pablo, buenas noches, bienvenido a Desacuerdo, gracias por aceptarnos la invitación. Muchísimas gracias a vos, Susana, por extenderme la invitación, un placer estar acá. Saludos a Adriana y a Paul también. Y acá en estudio estamos con Paul Coca. Paul es abogado y amigo de este Desacuerdo, así que muchas gracias por estar con nosotros, Paul. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludar a toda la audiencia de Desacuerdo, a tu persona Susana, saludar a Adriana, a Pablito, saludar a todas las personas que nos siguen justo en un momento trascendental que está viviendo buena parte del país, y la idea también es ver qué podemos hacer o proponer como soluciones. ¿Por qué? Porque el país realmente necesita las mismas.
Pablo, voy a empezar contigo. Te pido por favor a vos y a nuestros amables televidentes que veamos el siguiente video que se ha recogido momentos previos al paro indefinido, y me parece que era un momento cerca de la reunión del Cabildo, del que se ha denominado el Cabildo del Pueblo. Vamos con el video, por favor. A ver, Pablo, quiero ir contigo porque la pregunta es cómo se puede entender que niños que tienen 3, 4 años y digan algo así, expresen desde tan pequeños una frase que nosotros en Bolivia sabemos exactamente qué es lo que significa. En Santa Cruz se lo sabe por demás. Son frases que expresan odio, son frases de discursos que dan pie a discursos de odio. Y lo preocupante es que, como lo hemos visto en imágenes, vienen de guaguitas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto, Pablo? Muchas gracias. Sí, ahí estamos viendo un fenómeno que es el de las creencias. Ortega y Gasset tiene un texto muy breve, pero muy ilustrativo, que se llama Ideas y Creencias. Y en él explica justamente la diferencia entre tener ideas y tener creencias. En las creencias, uno no se da cuenta que está en medio. Uno está sumergido absolutamente en las creencias y uno naturaliza eso y llega a pensar que estos son valores que existen y que van a seguir existiendo de manera ad infinitum, fruto de la formación que se tiene en la familia, en los colegios, en los entornos familiares, en el grupo social al cual se pertenece. Ahí se forman las creencias. Y lo que estamos viendo es justamente esa clara expresión de unos niños que están metidos, sumergidos en una burbuja cultural, en lo que también se puede denominar una cámara de eco cultural, en la cual este tipo de mensaje es aprendido y es visto como un valor positivo. O sea, hay que admitir que aquí en Bolivia la disputa actual no difiere en gran medida de la disputa de los orígenes de lo nacional popular en Bolivia. Recordemos el célebre texto de Carlos Montenegro, Nacionalismo y Coloniaje. Aquí lo que está en disputa es justamente una visión popular versus una visión señorial de carácter conservador y que aspira a restaurar unos escenarios de privilegio de orden feudal que sienten que se les va de las manos. Dicho esto, este es uno de los escenarios donde se está librando la batalla política. Hay una batalla, para empezar, una batalla formal de diálogo técnico, que esto es para la gran opinión pública nacional cruceña, para una batalla que se da entre la gente informada de las clases medias y donde, por ejemplo, es mal visto que el gobernador Luis Fernando Camacho haya abandonado el día de ayer la reunión como la abandonó. Pero hay otro escenario de disputa político que tiene que ver justamente con esta identidad política conservadora en Bolivia y en Santa Cruz específicamente, donde el abandono abrupto del gobernador es bien visto, porque se entiende que está siendo el guerrero que representa a ese grupo. Y esto está teniendo algunos límites al hacer conexión con los otros sectores ultraconservadores y conservadores, sobre todo en las ciudades del resto del país. Ahí se puede entender que el discurso regionalismo y el estilo propio de Camacho está poniendo algunos límites. Y finalmente, el otro escenario de disputa que está habiendo en este momento es el escenario mismo de disputa por el poder, donde hay mucho no verbal, pero es lo que está en juego realmente. Porque lo que está en juego no es el censo, sino es los escenarios políticos que genera la realización del censo en una fecha o en otra fecha. Uh-huh. Y hay que admitir que en este caso, de un lado y de otro lado, hay objetivos políticos y hay estrategias políticas. Y no es un juego de ingenuo. Pablo,
A ver, has abierto varios temas, has hablado del tema de la identidad, has hablado de cómo se ve en un sector de pronto de clase media más informada, cómo se ve en otro sector de clase más bien más popular, ¿no? Este tipo de discursos, cierto tipo de discursos, cierto tipo de acciones, y además qué es realmente lo que está en juego. Yo quiero hablar un poco del tema de lo de la identidad de pronto, porque has abierto varios temas. La élite cruceña suele, sin embargo, decir que es la sociedad más abierta, que a Santa Cruz van, digamos, ciudadanos bolivianos de todas partes del país y que son bien recibidos y bien tratados en Santa Cruz. Esto en la medida de que de pronto estos ciudadanos para incorporarse, digamos, en la sociedad cruceña, no cuestionen ningún mandato de pronto del comité cívico o aquellos o aquellas, digamos, o aquellos sentidos comunes de pronto de los que tú estás apuntando que están instalados, porque el momento que existe un cuestionamiento ahí es donde surgen problemas. ¿Estás de acuerdo con esto? Absolutamente. En los tiempos de crispación política, justamente cuando se activa con mayor potencia el dispositivo, el conjunto que hace el dispositivo cruceñista. Y efectivamente, lo que hay en esto, lo que hay de identitario en esto, es apertura en términos económicos con todo aquel que esté en Santa Cruz. Porque todo aquel que esté en Santa Cruz es bueno para hacer negocios, ¿no? El campesino que compra insumos, que compra llantas para tractores, ahí no hay problema. En la economía, en las relaciones económicas cotidianas, nadie está mirándose mal ni pensando este es Camba o este es Coya para hacer negocios. No existe eso. Pero en los momentos de crispación política sí se activa esto. Y en los momentos de crispación política, efectivamente, cuando la clase dirigente cruceña siente su poder político en riesgo, activa estos mecanismos. Y es lo que hemos visto en los últimos días que viene activando el gobernador Luis Fernando Camacho, ¿no? Desde un discurso que tiene claramente tinte marcado por una pigmentación en la piel. En el caso de Rómulo Calvo, muy notorio en los discursos que dio, sobre todo ese que dio ahí en el Cristo, en el Cabildo. Entonces, esto es parte de esta identidad conservadora, tradicionalista, señorial, y ahí está justamente lo que Adrian Waldman, en un libro que se llama El Habitus Camba, rotulaba de la feudernidad cruceña, es decir, aspira a ser una sociedad moderna en términos económicos, pero en términos políticos es una sociedad que aspira a lo feudal, que aspira a lo señorial, al mantenimiento de privilegios de clase, y con una clase dominante que celebra no ser india. Ahí nos quedamos, Pablo. Quiero ir con Paul aquí en el set. Paul, a ver, hay un sector de la élite que quiere ir al paro, o que quiso ir al paro, que insistió con ir al paro, y otro que no. Así, ¿por qué han triunfado los radicales? ¿No? Radicales me refiero, así lo ha llamado el periódico El Deber, que el periódico El Deber, si algo a lo que menos le podemos sospechar es ser procolla, digamos, ¿no? Pero ha puesto, digamos, sobre la mesa algo que es claro, que existía un debate interno entre un grupo al que ellos llaman radicales, que parece que es el que ha vencido, porque, claro, se ha ido al paro indefinido, y aquel que no quería ir. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué crees que el grupo llamado radical es el que ha triunfado finalmente? El paro ya es una realidad innegable y absoluta que se viene dando, y obviamente también nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Es imposible pensar y creer que en Santa Cruz hay una sola visión política, económica y social. Eso es algo que hay que decirlo. Es imposible pensar así. Económicamente no todos piensan igual. Políticamente, menos. Aunque sí, se aplica el criterio de mayoría y minoría y vemos Luis Fernando Camacho gobernador y en primera vuelta. Pero también hay que tomar en cuenta de que dentro del punto de vista social, por supuesto que hay una diversidad de líneas y de pensamientos en Santa Cruz. Y eso es algo que es innegable, al igual que el resto del país, pero ahora estamos hablando solamente de Santa Cruz. Y ese tiene que ser un punto de partida bastante importante. Dos, obviamente
Ya el paro es una realidad. Hay sectores que han manifestado que no están de acuerdo con el paro y que inclusive anuncian bloqueos para frenar los bloqueos y cercos para frenar el paro. Ok, siempre las famosas contramedidas que se van a realizar. Pero todo esto también hay que tomar en cuenta este punto. Y voy a agarrar algunas palabras que decía Pablo. Santa Cruz, no creo que nadie dude que tiene una vanguardia o un motor económico. Creo que eso es un punto que no está en discusión, pero no tiene el poder político. Y ese es el punto que se tiene que discutir. ¿Por qué? Porque para conseguir el poder político no basta decir tenemos el poder económico y que el poder político caiga absolutamente de manera automática. Entonces, todas estas medidas que nosotros estamos viendo en Santa Cruz es porque obviamente hay una élite importante, bastante fuerte, al igual que el resto de los departamentos, pero la diferencia es que la élite de Santa Cruz maneja, por supuesto, y dirige lo que es un tema económico y obviamente está pensando en cómo dar ese salto del motor económico a una especie de liderazgo político que todavía no se está dando, porque todavía Santa Cruz, hay que decir, no tiene los mecanismos nacionales para conseguir ese liderazgo político. Paul, es súper interesante el punto que acabas de tocar. Me parece tremendamente interesante porque ahí, digamos, esto nos abre a profundizar en este análisis. Evidentemente, ahí hay un tema, ¿no? Que puede ser hoy día el censo, ayer fue la ley de ganancias de legitimación de ganancias ilícitas, es decir, todos los temas están abriendo un frente en Santa Cruz que luego puede tener muchas explicaciones, pero me parece que la base de la explicación está en lo que tú has dicho. ¿Cómo se da el salto desde Santa Cruz para tener el poder político? Porque no lo tiene el poder político nacional, ¿no es cierto? ¿Tú crees que con discursos regionalistas, por ejemplo, con lo que acabamos de ver, y que se crispan en estos momentos, porque no es secreto para nadie que así sucede, ¿no es cierto? ¿Puede Santa Cruz cruzar esa frontera de pronto y enamorar, digamos, al resto del país con un discurso? Esa es la palabra, exactamente, Susana, la has usado, enamorar al resto del país. Y ese es el gran desafío que tiene Santa Cruz respecto al resto del país. Yo siempre decía, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la realización de un censo el 2023, pero también yo decía que aquellos que lo promueven el censo 2023 tienen que explicar también al país de qué trata un censo, para qué sirve, porque muchas personas, cuando habla uno en las calles, no saben para qué es el censo y no lo ven prioritario en esta parte del país, estamos en La Paz. No lo ven prioritario. Entonces, el tema de Santa Cruz es que tiene que entender, uno, que obviamente hay un país que tiene diversidad de criterios y pensamiento. Dos, que para conquistarlo es un gran y absoluto trabajo que hay que hacer y no es nada sencillo. Y finalmente, todavía no hay liderazgos cruceños que tengan un índice absolutamente de aprobación en lo nacional y esa es una flaqueza de Santa Cruz. Dando un ejemplo, Banzer. Me refiero al Banzer demócrata, el que ganó las elecciones, por si acaso, hago esa aclaración. Te ganó La Paz en cierto momento, te ganó 2 veces Cochabamba, te ganaba Oruro, pero Banzer jamás en las elecciones pudo ganar Santa Cruz. Y están los datos ahí, cualquiera puede evidenciarlo. ¿Por qué? Porque Banzer obviamente tenía un liderazgo y un discurso nacional. Si están a favor, de acuerdo o no con el Banzer democrático, esa es harina de otro costal y otro programa. Pero tenía un discurso nacional que obviamente no era un discurso que haya tenido bastante eco y asidero en Santa Cruz. De hecho, nunca ganó en el departamento cruceño. Entonces, Santa Cruz tiene que ver experiencias del pasado, aplicar el presente y saber que hay que trabajar a veces el doble o el triple para lograr tener una idea. Santa Cruz ya está dando una hoja de ruta. De hecho, la oposición que está en el occidente de Bolivia está inclusive a la espera de qué va a hacer Santa Cruz para poder realizar algunas acciones, pero en este momento oposición del occidente y la oposición de Santa Cruz están como estoy mostrando en este ejemplo. No hay un puente de unidad entre ambas y al menos todavía no se ve eso. Paul, cortito al presente antes de irnos con Adriana. A ver, el paro tiene fuertes consecuencias económicas. Esto también, de pronto, esa unidad monolítica dentro de la élite política cruceña que tiene el poder económico, como bien lo has señalado, también genera crispaciones, ¿no es cierto? Porque tú sabes ahí, ¿no? A ver, hay un grupo de pronto de empresarios que están afiliados al comité cívico y que de pronto consiguen pases para pasar dentro del paro y llegar así a sus fuentes de trabajo, o que empresas que no se detienen porque mandan y hacen teletrabajo y toda esa cuestión, porque eso sucede, es decir, por favor, claro que sucede, lo sabemos, lo conocemos y la gente que nos está viendo con un poco de honestidad intelectual sabe que esto es así, pero distinto es de pronto con
otros, ¿no?, que están empresarios en ascenso, que por ahí no tienen esas posibilidades de conseguir, y mucho menos con, digamos, aquellos que les toca hacerlo del día a día, ¿no? Ese constructor de pronto del Plan 3000 que no puede salir porque no puede llegar a su fuente de trabajo. O lo retrataba muy bien Jimena Antelo, ¿no?, el vendedor de moco chinchi, que ese día no puede salir, pero otros sí van a tener el sueldo. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Y eso no te parece que también genera de pronto ese discurso monolítico de esa élite ciertos quiebres? Y precisamente ese es el tema de Santa Cruz, cuando hablamos hace rato de la diversidad económica que hay. Hay una diversidad económica bastante fuerte. Los que obviamente son empresarios, tienen sus ingresos, y los que ganan lo que es el día a día. Sin embargo, si hay algo que también hay que reconocer, es primero, es cierto, Santa Cruz tiene la principal falencia del resto del país. Sin embargo, también Santa Cruz y la élite tiene una gran ventaja: tratar de tener unificado, si no al departamento, a la mayor cantidad del departamento, en torno a una idea, a un criterio, y prueba de ello un cabildo del 30 de septiembre, que luego hubo un contracabildo donde había más de 1,5 millones de ciudadanos cruceños. Entonces eso es algo que también hay que reconocer de ventaja en ese aspecto al movimiento cívico cruceño. Adriana, vamos contigo. Te voy a hacer la pregunta recurrente, necesaria y que siempre está de pronto presente. ¿Este es un paro por el censo o es un paro para desestabilizar y deslegitimar al gobierno de Luis Arce? Mire, yo creo que la demanda del censo es obviamente legítima, pero fue hábilmente supeditada a la agenda del desgaste y de la desestabilización política. ¿Y por qué reconozco que, por supuesto, es legítimo en la población? Porque alrededor del censo y de la demanda del mismo hay emociones, aspiraciones y expectativas regionales. Paul decía, probablemente en otras partes del país, cuando se hablaba del censo, la gente no lo asociaba directamente a la posibilidad de transformar su vida. Pero cuando nosotros veíamos de forma distinta a otros cabildos, cómo hablaba la gente después de salir del cabildo del 30 de septiembre en Santa Cruz, la gente decía, el censo es la posibilidad de que me lleguen más ítems, de que me llegue más obras a mi barrio, el asfalto de mi calle, los ítems de salud que necesitamos, los hospitales, las escuelas, etc. Entonces, genuinamente la gente en Santa Cruz cree que la posibilidad de la realización de un censo de forma adelantada puede adelantarle también que las obras le lleguen a su barrio. O sea, eso es algo que no podemos negar que la gente lo tiene incorporado. Ahora, ¿cómo esto se supedita a los intereses políticos desestabilizadores? Bueno, hay esta agenda de evasión del diálogo presenciada por el propio Luis Fernando Camacho, el Consejo Nacional de Autonomías que se reunió en julio y que Luis Fernando Camacho decidió no asistir, donde 8 gobernadores plantearon acordar un periodo en la medida en que se pueda realizar la cartografía, se pueda definir, por ejemplo, una fecha que no exponga a los departamentos de Pando y Beni a un mal levantamiento de los datos, etcétera. O, por ejemplo, cuando Luis Fernando Camacho también decidió no participar en las siguientes convocatorias de diálogo. Entonces, también vemos que esto se supedita a una agenda política de desestabilización y de oposición y desgaste, cuando notamos que en el cabildo del 30 de septiembre la demanda no solamente fue por el censo del 2023, sino también fue por un juicio a Evo Morales, un nuevo padrón electoral. En general, lo que se observa es que existe una manipulación de sentimientos, de emociones, de expectativas regionales, de aspiraciones regionales, como un mecanismo de cohesión social para enfrentar al gobierno nacional. O sea, y aquí es algo que sucede de forma recurrente y lo sucedió del 2006 al 2008, que sucedió durante el 2019, que fue que a quienes no se prenden a la agenda del comité cívico, actores institucionales, muchas veces actores políticos, hoy con el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, les espera el señalamiento público y el disciplinamiento político, porque esta unidad que señalaba Paul no es una unidad monolítica de carácter pacífico, es una unidad que se va gestionando a partir del disciplinamiento político violento sobre determinados actores institucionales,
políticos y sociales del departamento. Ahí, Adriana, estás hablando del disciplinamiento político. A ver, un poco lo que ha pasado en Puerto Quijarro, que es un trabajador de la alcaldía, decide salir a desbloquear, aquellos que estaban bloqueando, lo matan con un palazo en la cabeza. Culpables por aquí, se echan la culpa a unos, le echan la culpa a otros, intentando, digamos, generar quién de pronto se hace, ¿no? Se hace políticamente de esta situación tan dramática, ¿no? Lo cierto es que este tipo de situaciones responden también pues, a un espacio de violencia política que no podemos naturalizar y que de pronto nos recuerda lo que ha sucedido en el sórdido 19, ¿no es cierto?, en el momento de la máxima conflictividad, donde de pronto esos impulsos fascistas se han blanqueado con una naturalidad que nos estremecía, ¿no? De pronto tenías como normalizado que hayan en las esquinas gente que te pide el carnet, que te haga gritar cosas, es decir, ¿y cómo solucionas esto, ¿no? Estos brotes, digamos, de tanta violencia en la democracia, ¿no? Es decir, yo puedo no estar de acuerdo, como lo ha dicho Paula, es decir, Santa Cruz es un departamento enorme, ¿no? Que yo creo que contiene además la representatividad de todos los bolivianos, quien no tiene un pariente en Santa Cruz, pero que si yo soy disidente a la forma de pensar de pronto que establece el comité cívico, es que no te puede costar la vida o no te puede costar una paliza, una golpiza, no lo sé. No, y claro, o sea, la violencia es una forma de disciplinamiento político en Santa Cruz. No salgas a la calle porque en la calle están quienes defienden el amor a Santa Cruz ejerciendo la violencia, como si se habilitara un periodo de excepción que justifique el ejercicio de la violencia, diciendo además que Julio Taborga, que fue la persona que falleció lamentablemente, hubiera salido por una obligación laboral. El señor Taborga no sufrió un accidente laboral. Al señor Taborga lo mataron a golpes. Y el mensaje que le queda a la ciudadanía después de la muerte del señor Taborga es que si yo salgo a la calle y afuera hay gente violenta, los que tienen el derecho son ellos. Ellos tienen el derecho de ejercer violencia y yo no tengo el derecho de expresar mi disentimiento. Entonces ahí yo creo que este tema precisamente de la democracia, de los espacios de diálogo, hacen una nueva convocatoria, pero una muy amplia a todos los actores. El volver a los principios democráticos, volver a los valores primarios, el respeto a la vida, el respeto a la integridad humana, el respeto a la libertad de expresión, por supuesto. Los violentos no son los que salen a trabajar, los violentos son son quienes se lo impiden. El creer que el señor Taborga sufrió un accidente defendiendo su fuente laboral, no, a él lo golpearon, a él lo mataron a golpes. Y hoy día había un titular particular en El Deber, en la edición impresa, que decía: el gobierno no cede, el diálogo se rompe y el paro por el censo es contundente. Y yo lo anoté porque decía, ¿en qué momento podemos decir que el gobierno no cede cuando la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, planteó que el censo sea realizado en abril del 2024 y ofrecer una redistribución de los recursos a las entidades territoriales autónomas con los resultados preliminares a octubre del 2024? Como si no hubiera existido esa propuesta de la ministra de la Presidencia. Dice, el diálogo se rompe, como si quien se hubiera levantado de la silla no hubiera sido el señor Luis Fernando Camacho. No fue un hecho objetivo y aislado que el señor Luis Fernando Camacho se levante de la silla y se vaya. O que el paro por el censo es contundente, como si no fuera un paro, que primero se gestiona a partir de la violencia y segundo, que omite este titular todo lo que sucede en el resto de las provincias de Santa Cruz o incluso, sin ir muy lejos, aquí en el propio Preantes Mil. Entonces, creo que también hablar de democracia es hablar del rol de los medios de comunicación que muchas veces refuerzan el monopolio de la representatividad con silencios selectivos, pero además legitimando la violencia. Me quedo con eso, Adriana, quédese usted con nosotros, nos vamos a un corte, volvemos para seguir hablando de lo que ha significado este intenso fin de semana, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Quédese con nosotros.
Volvemos a Desacuerdo. Esta noche estamos hablando de este intensísimo fin de semana que se está viviendo en el departamento de Santa Cruz, el tema del paro cívico indefinido, el cabildo y finalmente el fallido diálogo, y haciendo un análisis de qué es lo que está sucediendo en Santa Cruz, que cada día tiene la política más intensa. A ver, Pablo, quiero empezar contigo. Vamos al Zoom con Pablo de ESA, por favor. Pablo, Adriana en su última intervención hablaba de los medios de comunicación, ¿no? Y me parece que esta es una pregunta crucial porque estamos en un tiempo de crisis, ¿no? Entonces la información en tiempo de crisis, como tú bien lo sabes, es un arma y es un arma tremendamente potente. Y en ese campo los cívicos parecen tener amplísima ventaja sobre el gobierno. Tienen canales de comunicación que son, que abiertamente, digamos, expresan su ¿qué se llama? Digamos, no sé si su aceptación a ellos, ¿no es cierto? Su aceptación a sus propuestas, etcétera, ¿no? Con lo que se vuelve muchísimo más fácil crear entonces sentidos comunes. Como hablamos en la primera parte del programa, y tú lo has descrito muy bien, Pablo, se puede afirmar que existe ya instalados ciertos discursos de odio en Santa Cruz, de odio con aquellos de pronto que han llegado, con los migrantes. Hemos visto expresiones fuertísimas del propio presidente del Comité Cívico expresándose de la gente que llega a vivir a Santa Cruz y que no es de Santa Cruz, ¿no? Y luego existe también una sensación muy instalada en los medios en un supuesto ataque del MAS a Santa Cruz de forma permanente, ¿no? Lo vimos, y aquí yo quiero hacer hincapié claramente en el tratamiento de la muerte de la persona de Puerto Quijarro, que nuevamente lamentamos que la muerte de este señor se esté utilizando de forma tan política, ¿no? Pero inmediatamente se da cuenta de ese hecho. La primera nota que sale señala que había grupos echándole la culpa al MAS por la muerte de este ciudadano. Entonces, inmediatamente lo que se hace con eso, y ahí a veces en las editoriales piensan que los lectores somos analfabetos. Nos damos perfectamente cuenta de lo que se intenta, ¿no? Instalar con ese tipo de afirmaciones, porque se pone solamente una parte de la noticia y no toda completa. Y eso, por supuesto, los que sabemos qué es lo que se intenta instalar. ¿Qué opinas de esto, Pablo? Muchas gracias, querida Susana. Tanto Adriana como Paul dijeron cosas bastante interesantes. A ver, el tejido, la élite cruceña es fuerte acá y es mayoría. Esto es algo que hay que admitir, ¿no? O sea, y esto lo vemos en las elecciones, reflejado en las elecciones. Por ejemplo, en la elección nacional de 2020, en Santa Cruz de la Sierra, Creemos obtuvo el 49% y el MAS el 28%. En el departamento para la gobernación, 38% para el MAS, 55,6% para Camacho. Y en las elecciones para la alcaldía, la votación por el MAS en esta ciudad llegó a un 16,5%. Entonces, aquí en la ciudad en particular, la correlación de fuerza es favorable a la élite, porque ha logrado mantener justamente su discurso a través también de la propiedad de los medios de comunicación. No olvidemos que Unitel, Red 1, El Deber son parte de esta estructura. Ahora, aquí entra algo que mencionaban también los copanelistas. La élite cruceña, incluyendo el sector empresarial, en momentos de crisis se cohesiona. Históricamente lo ha hecho y lo va a volver a hacer. En los momentos donde hay este tipo de escenario como lo que se está dando ahora, no van a abandonar a su dirigencia política los empresarios, porque la élite, la clase dirigente cruceña, la élite tradicional cruceña, está compuesta también por vínculos de consanguineidad y además por vínculos que tienen que ver con los espacios de reparto. El que más, el que menos tiene una hermana que está trabajando en una cooperativa, en la gobernación, esto, aquello. Entonces, esto es un protegerse entre todos. Entonces, en ese sentido, no va a haber no se ha visto históricamente hasta ahora
una gran fisura. Más bien todo lo que se puede ver es que en los momentos de tensión efectivamente se cohesiona. ¿De dónde viene la ideología de la élite cruceña? Y aquí es importante lo que señalaba Paul, la herencia bancerista, porque en Santa Cruz las ideas políticas de la clase dirigente cruceña se van a cimentar en la década de los 60 como resistencia de MNR a través del falangismo. Y esto en la década de los 70 va a mutar, se va a complementar y va a dar origen a lo que es el bancerismo. Que el bancerismo tenía efectivamente se anclaba en un discurso de nacionalismo militar, eso es evidente, pero tenía una mirada nacional. Rubén Costas llega con el discurso de Nación Camba, que era esta idea de las dos Bolivias, la media luna, ¿no? Pero todavía tenía una mirada fuera de Santa Cruz. Y prueba de esto es que tenía aliado, alcalde, gobernador en otro departamento. Esa nueva realidad de Camacho. Camacho, por eso, está arriesgando en este momento su capital político de una manera, un ajedrez bastante complejo, pero que él hace lo que hace. Él se para de la mesa y se para de la forma en la que se para, porque entiende perfectamente una cosa. En la área crítica de Santa Cruz, él tiene mayoría y tiene control de la calle. Y luego, por ejemplo, en claro, con el tema de la loseta, frente a Johnny Fernández, fue sobre todo una forma de decirle, vos podrás ser el alcalde, pero aquí, el centro de la ciudad, físicamente lo controlamos nosotros, ¿no? Finalmente, algo que mencionó Adriana, el reclamo por el censo acá en Santa Cruz es absolutamente legítimo, por dos razones. Ningún otro departamento ha tenido y pasa por el exponencial crecimiento poblacional como lo hace Santa Cruz. En el censo de 2001, la población de este departamento bordeaba los 2 millones de habitantes. 20 años después, a la fecha 2022, según proyecciones, estamos alrededor de los 3 millones y medio en el departamento. O sea, es casi, mira, de 2 millones pasar a 3 millones y medio en 2 décadas es realmente algo que no se ve en otros lugares. Y esto viene además marcado por la pésima experiencia que significó el censo de 2002, donde mucha gente no fue censada. Me pasó a mí, a mi casa no llegaron los censores, y pasó en varios barrios, y esto es algo que ha sido admitido por el gobierno. Entonces, aquí en Santa Cruz hay una base de legitimidad en el reclamo, que está siendo instrumentalizado absolutamente, sí, y de acuerdo en eso con Adrián, ¿no? Pero convengamos en que la base de la demanda tiene legitimidad social. Finalmente... Pablo, ahora vuelvo contigo, me voy con Paul, porque sí, efectivamente, si algo hay que poner sobre la mesa, es que la demanda es legítima en Santa Cruz. De pronto no pudiera moverse tanta gente ni generar de todas maneras en Santa Cruz una mayoritaria aprobación de pronto al paro y toda esta cuestión que está sucediendo efectivamente en el departamento, es porque naturalmente eso que no agarra, que no hace sentido, que no termina de colar en los otros departamentos, por supuesto que cuela en Santa Cruz, ¿no? Y precisamente yo creo que la explicación está en lo que ha señalado Pablo, que tiene que ver con la enorme cantidad de gente que ha llegado, con la enorme migración que Santa Cruz en muy pocos años también ha visto una transformación del departamento enorme. Paul, entonces, en este sentido, desde tu perspectiva, ¿en qué crees que ha fallado el gobierno? ¿Qué no ha visto el gobierno? ¿Qué no está viendo el gobierno? Muy bien. Punto 1. El presidente Arce Catacora tiene obviamente un equipo que trabaja con ellos, ministros y otras autoridades. El primer gran punto de error del actual gobierno, hay que decirlo así, haber señalado que todo estaba listo para hacer un censo en noviembre de este año. Hay que ser realistas y hay que ser honestos. Y lo puso por escrito con un decreto supremo firmado por todos los ministros. Haber dicho eso, pudo haber dicho fácilmente el último mes del 2013, o pudo haber dicho enero, febrero del 2023 o 2024 y pare de contar. Pero no, ese fue un problema. Ya colocar una fecha y en teoría de aquí a menos de un mes, noviembre, ya tendremos que ir a un censo. Segundo punto, que cuando ya el presidente tuvo una habilidad de desarticular muchos sectores que iban a protestar por el censo, Consejo de Autonomías, ya Adriana lo decía, 8 gobernadores, etcétera. Pero eso no es suficiente, porque cuando haces una estrategia
de esa naturaleza y te va bien al principio, hay que ser sostenible en el tiempo, porque no solamente la ciudadanía se ve reflejada en el alcalde o el gobernador, también se ve reflejada en sus propios intereses, y esto es algo que obviamente el gobierno no supo sostener, y ahora uno lo ve a Johnny Fernández absolutamente solo y aislado. Por ejemplo, en el departamento, Adriana lo decía mejor que yo inclusive. Ahora, otro ejemplo que ha fallado. Ya el gobierno en estas últimas reuniones, concretamente la de ayer sábado, ha enviado personas que no son interlocutores válidos. No he visto, salvo que yo me equivoque y lo admitiría, al ministro de Economía. ¿Por qué? Es el que maneja el dinero del Estado. Así de sencillo. Al ministro de Planificación, pare de contar. Le han dicho al presidente, todo está listo en noviembre de este año. Pues entonces el director del INE y el ministro tendrían que ser cambiados y sería una gran señal. Y ahora, otra cosa. Pero cambiaron ministro de Planificación, ¿no? O sea, yo creo que el cambio del ministro de Planificación respondió precisamente a esto que tú señalas, el primer punto, que es, yo creo, el origen del gran error, ¿no? Poner una fecha, qué sé yo, Exacto. Incluso salir y decir que las cosas estaban listas. Yo creo que la señal ahí que se dio fue el cambio de la exministra de Planeamiento, ¿no? Aunque ella indica, y está en las entrevistas y todo, de que fue por temas personal. Y finalmente, lo último que ha fallado, yo voy a ser muy honesto, ha habido un muerto en Santa Cruz. Ya no va a haber una investigación imparcial, hay que ser realistas. Directamente lo que va a suceder, aquellos que bloqueaban van a ir todos adentro, y la familia de él, y he visto las entrevistas a la familia, las hermanas, etcétera. No vas a desbloquear, votamos el trabajo, porque la alcaldía de allá es del MAS. Otro aspecto, aquí en La Paz se ha vivido, y lo voy a decir así. Aquí en La Paz hemos visto un movimiento de personas que han sido obligadas a ir a Santa Cruz, al famoso cabildo del pueblo, que en realidad es un contracabildo. Todos tenemos amigos, personas que están en los puestos del nivel central del Estado aquí en la ciudad de La Paz. ¿Qué pasaba si una flotadilla se embarrancaba, si había accidentes? Fallecían el jueves y viernes, y lunes ya tenían inmediatamente su reemplazo, porque así es la función pública. Yo les digo a los servidores públicos que nos están viendo en este momento, ¿valdrá la pena tu trabajo con estos riesgos? ¿Realmente valdrá la pena? ¿Realmente tú estás ahí para obedecer a un partido o estás para servir al país? Así de sencillo. Porque tú, cuando llegas a tu casa como funcionario público, te sacan descuentos y todo eso y te obligan a ir a Santa Cruz, y aquí se vio en La Paz eso, te cuentas a tu familia todo y obviamente estás ahí, porque si no lo haces te van a retirar del trabajo, y es así la realidad. Yo les digo a los funcionarios públicos que me están viendo, ustedes están para servir al país, tienen un compromiso con el trabajo, con la investidura, pero no juramento para hacer algo que un partido les obliga a hacer. Y ese es un error que el actual gobierno de Arce Catacora está cometiendo. Jamás presiones extralaboralmente a tus funcionarios públicos. Paul, efectivamente, yo creo que has marcado varias cosas, pero creo que hay que ser, digamos, justos. Había declaraciones de las hermanas, pero también una declaración muy potente de la esposa, ¿no es cierto?, que indica que fueron los bloqueadores que estaban ahí, ¿no?, que no los dejaron pasar, que los amenazaron y luego empezaron con la golpiza. Eso es inaceptable. Es decir, si alguien sale en un paro, en la situación que sea, eso no le puede costar la vida. Es decir, coincidiremos ahí que eso no es culpa de quien de pronto haya impulsado y toda esta cuestión, es culpa y responsabilidad de quien agarra un palo y cree que se lo puede poner sobre la cabeza de otra persona. Y de aquel jefe que fuera de tu horario laboral te dice, anda y enfrentate ese punto. Hace rato se hablaba inclusive de que en Santa Cruz hay grupos de bloqueo. Déjame terminar. Y lo sé, pero déjame terminar, Susana, déjame terminar. No podemos aislar la responsabilidad que tiene alguien, ¿no es cierto?, por sobre otra persona que tiene alguien que ha agarrado un palo y se lo ha puesto encima de la cabeza de una persona. Esa responsabilidad no se la puede aislar. Por eso aislar. hay autores intelectuales y materiales. Hay aquí un autor intelectual, un alcalde que les dice, vayan o pierden el trabajo. Y otra cosa, se ve mucho, critica la violencia en Santa Cruz. Hay que cuestionar la violencia que hay en Santa Cruz hacia personas. Pero no nos olvidemos que en los hechos de octubre y noviembre, cuando tomaron el aeropuerto internacional de Viru, aquellos que eran de tez más clara, aquellos que su cédula de identidad decía que eran de Santa Cruz o que vivimos en la zona sur, de rodillas pidiendo perdón por 500 años. ¿Justificable? Jamás. Ni lo uno ni lo otro. Pero aquí hay que tener en cuenta de que estas actitudes de masistas y no masistas tienen que quedar absolutamente sancionadas y castigadas. Si se tiene que investigar la muerte
de la persona en Puerto Suárez, que se investigue a todos, sin ningún tipo de excepción, a todos, y eso sería lo más correcto, pero sabemos que eso no va a suceder. Ojalá, Paul, que se investigue a todos, pero yo de ninguna manera creo que se deba disminuir la responsabilidad de quien ejecuta los actos a nombre de suposiciones. Carla, tenemos un video sobre precisamente el tema de la violencia en Santa Cruz. Quisiera que lo expongamos. ¿Lo tienes ahora, por favor? ¿Se lo tiene? ¿Lo tenemos? Porque creo que es importante, Paul, precisamente en torno a la pregunta que te quiero hacer, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo podemos evitar estos desbordes? Porque no puede ser que año 2022 se ha celebrado 40 años de la recuperación de la democracia, estemos en unos desbordes tan grandes de violencia. Vamos a verlo. Lo vemos, Paul, las calles en Santa Cruz nuevamente enfrentadas, la gente es enfrentada, unas que quieren salir a trabajar, las otras que están en el paro. Hemos visto otros videos que están circulando, de pronto que gente que se le ha golpeado la movilidad, otra gente que se le ha roto un palo en la movilidad. Es decir, hemos visto varias de estas cosas, ¿no? Yo no te quiero decir que en otros escenarios no haya sucedido. Por supuesto que no. En otros escenarios y en el 2019 el desborde fascista ha sido realmente que erizaba, ¿no es cierto? Que tengas gente controlando en las esquinas, nombre, apellido, carnet de identidad, cómo entras, quién entras, si eres de un partido, si eres de otro. Es decir, era una cosa alucinante lo que ha vivido el país. Pero yo la pregunta que te hago es ¿cómo se puede hacer para evitar este desborde de violencia que de pronto huele ahora mismo en Santa Cruz? Hay una persona muerta, por favor. Hay dos aspectos importantes. Primero, violencia llama más violencia, sea del lado de que sea. Y resulta que hoy día, teniendo unas generaciones absolutamente digitalizadas, encuentran en los extremos algo mucho más atractivo que hablar de pacificación o de unidad. Hay que reconocer que los extremos hoy día, sean del partido de gobierno nacional o de otras autoridades de otros niveles, es más atractivo, mucho más que hablar de unidad nacional y de reencuentro. Dos, mucho pasa también por el tema educativo. Y no me refiero a que alguien conozca 1 más 1 es igual a 2 como conocimiento, no. Me refiero a tener una educación absoluta de respeto al prójimo, que eso no se hay. Y es una tarea también que los medios de comunicación tendrían que realizar. No solamente los medios de comunicación afines a los que son el paro, porque también hay otros medios afines a la postura del gobierno y hay veces que también llaman a lo que es enfrentamiento y violencia. Yo creo que aquí tendríamos que construir y trabajar en una cultura ciudadana democrática de respeto al otro. La persona que me está viendo no está de acuerdo conmigo, pero respeta mi postura. Yo no estoy de acuerdo quizás con la postura de Pablo o de Adriana, la respeto, no la comparto, y ellos también lo mismo. Y eso es un aspecto que hay que replicar en todo el país, por ejemplo. Adriana, ya para ir cortito, lamentablemente estoy con el tiempo muy cortito, te quiero hacer una pregunta. ¿En qué falla el comité interinstitucional? Muy cortito, muy concreto, por favor. Y digamos, si el comité interinstitucional puede fortalecer su postura, logrando que otros sectores se sumen a esto, ¿no? Tenemos el tema del anuncio de los médicos, de pronto maestros trotskistas que de pronto han servido como un ala movilizadora de todas las demandas de la derecha, increíblemente, ¿no? La Paz anunció movilizaciones, Tarija anunció movilizaciones, etcétera. A ver, dinos, en una respuesta corta los dos temas, por favor. ¿Estamos sin audio, Adriana? Muy breve, decía antes, Susana, por favor, porque a mí me parece que lo anterior no puede dejarse como una disociación perversa entre el autor intelectual y el autor material, porque la idea del autor intelectual y material es que los dos tengan el mismo objetivo y nadie podría decir que el alcalde de Puerto Quijarro buscaba que asesinen a golpes a un servidor público de su alcaldía. O sea, ahí hay una disociación que es bastante perversa
en ambos elementos. Insisto, el señor Taborga no se cayó sobre un palo, lo mataron a golpes y eso tiene que ser dimensionado en la verdad de las cosas. Segundo, sobre lo que tú decías, a ver, creo que el Comité Interinstitucional cae en un error que es el seguir la agenda de Camacho, que ese es el aislamiento político. Porque el aislamiento político de Luis Fernando Camacho y de los grupos de poder de Santa Cruz, de las clases dominantes en Santa Cruz, no son consecuencia solo de la derrota en las elecciones del gobierno nacional. Son precisamente una decisión política de sostener el poder en las instituciones locales, alcaldías, gobernaciones, en las instituciones de servicios como las cooperativas y también en las instituciones que guardan relación con la vida económica. ¿Y a qué se debe ese aislamiento? Es bastante sintomático. No nos olvidemos que en 2020 el señor Luis Fernando Camacho corría por Santa Cruz con la propaganda de que si el 70% de los cruceños nos poníamos de acuerdo, podíamos poner el presidente de Bolivia. Luis Fernando Camacho juega al aislamiento y en la medida en que juega al aislamiento trata de traidores a los gobernadores de los otros 8 departamentos, trata de traidores al alcalde de Santa Cruz, a los empresarios que deciden no asistir a los cabildos que él convoca o a los empresarios que se niegan a financiar las acciones del Comité Interinstitucional en el marco del ejercicio de la violencia. Entonces, creo que ese es el principal error del comité interinstitucional, el permitirse en un escenario tan complejo arrastrarse por la agenda de confrontación y aislacionismo que plantea el señor Luis Fernando Camacho. Y por último, también, por supuesto, esto que decíamos desde el principio, ¿no? El disciplinamiento político a partir del ejercicio de la violencia, que no puede a nosotros pasarnos por alto la pérdida de una vida humana. Gracias, Adriana. Nos vamos a un corte. Quédese con nosotros. Volvemos a Desacuerdo ya simplemente a la despedida. Quiero despedirme de ti, Adriana Salvatierra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a través del Zoom. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Susana. Agradecida contigo, con Pablo y con Paul, y ojalá que nosotros reencaminemos este debate por donde debe ser dimensionado realmente, el escenario nacional y no el escenario local como un espacio de conflicto entre el gobierno y este comité interinstitucional que está ligado al camino de la Gracias, violencia. Adriana. Nos despedimos. Paul, gracias por acompañarme en el set. Gracias por la invitación, Susana. Saludos a Adriana, a Pablito, a todos quienes nos ven. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Santa Cruz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Me quedo con una sola cosita. Paul decía que a Camacho le falta enamorar a Bolivia y además, viceversa, le falta enamorar a Santa Cruz, porque por alguna razón no hay mayoría acá. Muchísimas gracias, un saludo a Adriana y un saludo a Paul. Muchas gracias a usted por habernos acompañado esta noche en Desacuerdo. Esperamos desde ese programa que las mesas de diálogo se reinstalen, porque definitivamente estos escenarios de violencia no pueden seguir creciendo en el país. Es una apuesta por la democracia. Muy buenas noches, quédese en la programación de RTP. Gracias.